Imagina esto. Una habitación oscura. Una mesa de roble macizo. 12 sillas vacías, excepto una. En ella, un hombre enmascarado abre un libro encuadernado en piel. No hay cámaras, no hay testigos, pero lo que se decide ahí cambiará el precio del pan, la guerra en Ucrania y hasta el algoritmo que te trajo a este podcast. Esa es la imagen que todos tenemos, pero la realidad es aún más fascinante y más peligrosa que la ficción. Porque no necesitas máscaras para gobernar en secreto. Basta con reuniones a puerta cerrada, con agendas que nunca se publican y con una verdad tan incómoda que preferimos llamarla conspiración. Bienvenidos a la realidad. Soy Daniel y hoy no vamos a hablar de Illuminati. Vamos a hablar de lo que sí existe y por qué es peor. Bienvenido de nuevo, Christoph, historiador de redes de poder transnacionales. Christoph, gracias por venir y por no traer una capa negra. Las capas ya no se usan, Daniel. Ahora usan trajes de Armani, fundaciones sin fines de lucro y Zoom con contraseña. Pero el juego sigue siendo el mismo. Empecemos por la zona cero de las conspiraciones estadounidenses. Si uno busca en Google sociedades secretas, lo primero que aparece es un edificio sin ventanas en la Universidad de Yale. Le dicen La Tumba. Y adentro opera un grupo con un nombre que parece sacado de una película de piratas de bajo presupuesto, Skull and Bones, o Calavera y Huesos. El mito popular dice que ahí dentro tienen el cráneo del guerrero apache Geronimo, que hacen rituales desnudos y que básicamente deciden quién será el próximo presidente de Estados Unidos mientras beben vino en copas de plata. ¿Cuánto de esto es Hollywood y cuánto es historia real? Es fascinante, Daniel, porque Skull and Bones es el ejemplo perfecto de cómo la realidad es más aburrida, pero mucho más efectiva que la ficción. Primero, los hechos. La sociedad existe. No es un mito. Fue fundada en 1832 por William Huntington Russell y Alphonso Taft. Y ese dato es crucial. Russell venía de estudiar en Alemania. De hecho, hay registros que sugieren que Skull and Bones nació como una rama estadounidense de una sociedad universitaria alemana. No de los Illuminati de Baviera, como dicen los foros de internet, sino de algo más pragmático, un club de élite prusiano. Espera, ¿prusiano? O sea que la sociedad secreta más famosa de Estados Unidos tiene ADN alemán. Exactamente. El número misterioso que usan, el 322, que aparece en su logotipo, bajo la calavera, muchos dicen que se refiere al año de la muerte de Demóstenes, el orador griego. Pero la teoría histórica más sólida es que significa fundada en el 32, es decir, 1832, y que es el capítulo 2 de esa sociedad alemana original. Así que, desde el principio, no se trata de magia negra, se trata de importar un modelo de aristocracia intelectual europea a la joven democracia americana. Pero hablemos de lo que pasa adentro de la tumba, porque la gente no tiene miedo de unos estudiantes leyendo a Hegel, tienen miedo de los rituales. Se habla de iniciaciones macabras. ¿Qué sabemos realmente de eso? ¿Hay pruebas? Sí, las hay. A lo largo de los años ha habido filtraciones, investigaciones periodísticas como la de Ron Rosenbaum, que logró grabar audio desde una cornisa cercana, y memorias de exmiembros. Y lo que ocurre ahí dentro es psiquiatría aplicada. Cada año seleccionan solo a 15 estudiantes del último año. Se les llama el Top Day. Cuando entras a la tumba, el objetivo es romper tu ego para reconstruirlo leal a la orden. El ritual más famoso y confirmado por múltiples fuentes implica que el iniciado se acueste desnudo en un ataúd abierto. ¿En un ataúd? Literalmente. Y no solo eso.
Mientras están ahí, deben relatar su historial sexual completo a los otros 14 miembros. Lo llaman connubial bliss o dicha conyugal, aunque el término es irónico. Deben contar sus fantasías más oscuras, sus experiencias, sus vergüenzas. Y aquí es donde el público se confunde, Daniel. La gente piensa, es un ritual satánico, están ofrendando su pureza al diablo. Pero no, es algo mucho más frío y calculador. A ver si te entiendo. Si yo me acuesto en un ataúd y te cuento mis secretos más vergonzosos, y tú haces lo mismo conmigo, ya no es religión, es chantaje. Exacto, es garantía de destrucción mutua. Es un mecanismo de vinculación psicológica extrema. Si yo conozco tus secretos más profundos y tú conoces los míos, nunca podremos traicionarnos, somos hermanos para siempre, unidos por la vergüenza y la vulnerabilidad compartida. Eso crea una lealtad que está por encima de la ley, por encima del matrimonio y, por supuesto, por encima de la Constitución de los Estados Unidos. No es misticismo, Daniel, es ingeniería social de alto nivel. Eso tiene mucho sentido y explica por qué nunca nadie habla. Es un pacto de silencio comprado con secretos. Pero, Christoph, mencionaste el cráneo de Jerónimo. Hubo una demanda real sobre eso hace unos años, ¿verdad? La familia de Jerónimo demandó a Skull and Bones. Sí, Harlin Jerónimo, el bisnieto, presentó una demanda en 2009. Existe una carta de 1918 escrita por un miembro de la orden que dice explícitamente: el cráneo del digno Jerónimo, o terrible, exhumado de su tumba en Fort Sill, está ahora seguro dentro de la tumba. Se dice que Prescott Bush, el abuelo de George W. Bush, fue uno de los que robó la tumba. Pero aquí está el truco. La orden nunca entregó nada. Y es probable que el cráneo que tienen ni siquiera sea el de Jerónimo. Pero eso no importa. Lo que importa es que estos jóvenes ricos, futuros presidentes y banqueros, jueguen a ser saqueadores de tumbas. Se creen por encima de la moral común. Ese es el verdadero poder del ritual, convencerles de que son intocables. Y vaya que parecen intocables, porque cuando uno revisa la lista de miembros, no son hippies haciendo teatro. Son los apellidos que construyeron Estados Unidos. La lista es impresionante. Tienes a los Taft. Alfonso Taft, fundador, fue secretario de guerra. Su hijo, William Amer Taft, fue presidente de Estados Unidos y luego presidente de la Corte Suprema, el único hombre en la historia en tener ambos cargos. Tienes a los Rockefeller, a los Harriman, magnates ferroviarios, a los Bundy. McGeorge Bundy fue el arquitecto de la guerra de Vietnam y, por supuesto, los Bush. George H.W. Bush, director de la CIA y presidente. George W. Bush, presidente. Y aquí viene el dato que rompe cualquier lógica democrática, Daniel. ¿Recuerdas las elecciones de 2004? Claro. George W. Bush contra John Kerry. El republicano conservador contra el demócrata liberal. La batalla por el alma de América. La batalla. George W. Bush, miembro de Skull and Bones, clase 1968, nombre clave en la orden Temporary. John Kerry, miembro de Skull and Bones, clase 1966, nombre clave Long Devil. En 2004, Estados Unidos tenía 300 millones de habitantes y los dos únicos hombres que podían ser presidente pertenecían al mismo club secreto de 15 personas por año en una sola universidad. ¿Cuál es la probabilidad estadística de eso? Son infinitesimales, a menos que el sistema esté diseñado para que sea así. Es increíble. Recuerdo una entrevista, creo que fue con Tim Russert en Meet the Press. Le preguntó a ambos sobre el tema. Sí. Y la respuesta fue idéntica. Bush dijo: está en secreto que no podemos hablar de ello. Kerry dijo: no puedo hablar de eso, es secreto. Y se rieron. Ahí, en Televisión Nacional, le dijeron al electorado: tenemos una lealtad que ustedes no pueden comprender y que compartimos con el supuesto enemigo político.
Skull and Bones no es un centro de control mundial tipo Spectro de James Bond. Es algo más sutil. Es una agencia de colocación. Garantiza que, no importa qué partido gane, alguien de la orden estará cerca del poder, controlando la silla, el Departamento de Estado, las finanzas. Entonces, para cerrar este segmento y que quede claro para la audiencia, no hay demonios en el sótano de Yale. No invocan a Baphomet para que les dé poder. Lo que hay en ese sótano es capital social. Un ritual psicológico diseñado para crear una red de favores indestructible. El secreto no es mágico. El secreto es el privilegio. Exactamente. El diablo no necesita parecerse, Daniel. Basta con que a los hombres poderosos se crean dioses. Y en Skull and Bones, eso es exactamente lo que aprenden a hacer. Pero si crees que unos universitarios jugando con huesos son inquietantes, espera lo que hacen los presidentes y magnates cuando se van de campamento al bosque de California. Porque ahí, a ella no son estudiantes, y lo que queman en la hoguera no es solo madera. Christoph, dejemos la universidad y vámonos al bosque. Específicamente a Mount Rio, en California. Hay un lugar ahí, un terreno privado de 1000 hectáreas, llamado Bohemian Grove. Y la leyenda urbana sobre este sitio es pesada. Se dice que cada julio, los hombres más poderosos del mundo, presidentes, banqueros, dueños de medios, se reúnen ahí. Hasta ahí, todo normal. Pero el mito dice que se visten con túnicas rojas y negras, que hacen procesiones con antorcha frente a una estatua gigante de un búho y que realizan un ritual llamado la cremación del cuidado. Internet está lleno de videos borrosos diciendo que es un sacrificio humano al dios cananeo Moloch. Dime, por favor, que esto es una exageración. El Bohemian Grove. Es mi ejemplo favorito de cómo la verdad es mucho más ridícula que la ficción. Vamos por partes, Daniel. Primero, sí, se reúnen. Sí, usan túnicas de colores. Y sí, hay un búho de cemento de 12 metros de altura. Pero empecemos por lo que no es. No adoran a Moloch. Ese es un error histórico básico que repiten los teóricos de la conspiración como Alex Jones. Moloch, en la tradición bíblica y cartaginesa, era un dios representado como un toro, no como un búho. El búho, históricamente, es el símbolo de Minerva o Atenea. Es el símbolo de la sabiduría. Así que, para empezar, los conspiranoicos ni siquiera identificaron bien al animal. O sea, ¿le están rezando a la sabiduría frente a una estatua de cemento? Eso sigue siendo bastante extraño para un grupo de cristianos conservadores y republicanos, ¿no? Es teatro, Daniel, puro teatro. El club fue fundado en 1872 por periodistas y artistas de San Francisco, de ahí lo de Bohemian. Gente que quería escapar de la cultura rígida de la época. Con el tiempo, los artistas pobres fueron desplazados por los millonarios que querían sentirse artistas. El ritual, la famosa cremación del cuidado, cremation of care, no es un sacrificio humano, es una obra de teatro alegórica. Lo que queman en la hoguera es una efigie, un muñeco que representa al cuidado, del care. El significado es literal. Estamos aquí para olvidar nuestras preocupaciones, dejar atrás el estrés de los negocios y la política y emborracharnos en el bosque. Es una catarsis psicológica. Simbólicamente, matan sus responsabilidades por 2 semanas para poder comportarse como niños. Pero me estás diciendo, Christoph, que los dueños del mundo, los tipos que tienen el botón nuclear, se disfrazan de druidas para decir no quiero trabajar. Exactamente. Y eso es lo que debería darnos miedo, no el satanismo. Lo que debería aterrorizarnos es la banalidad. Hay una cita famosa de Richard Nixon, que fue miembro asiduo. En una de las cintas del Watergate se le escucha decir sobre el Bohemian Grove que es la cosa más maricona que uno se pueda imaginar. Él hablaba de hombres mayores orinando en los árboles, bebiendo sin control y actuando en obras de teatro de mala calidad. No es una misionera, Daniel. Es una fraternidad universitaria para viejos ricos que quieren escapar de sus esposas y de la prensa. Vale,
entiendo la parte del escape, pero me cuesta creer que junten a Henry Kissinger, a los Bush, a los Rockefeller y a directores de la Reserva Federal en un bosque, solo para ver obras de teatro. Tienen que hablar de algo más. Y ahí está el verdadero peligro, las charlas del lago. Cada día, a mediodía, se da una charla informal a la orilla del lago, sin actas, sin grabaciones. Ahí es donde se hace la política real. Te doy el dato histórico más escalofriante del Grove. No fue un sacrificio de un bebé, fue una reunión, en septiembre de 1942. En esa reunión, en una cabaña del Grove, se discutieron los detalles finales y la viabilidad política del proyecto Manhattan, la bomba atómica. Brutal. La decisión que mató a cientos de miles de personas en Hiroshima y Nagasaki no se tomó en un altar satánico. Se pactó entre copas de gin tonic en un club privado, lejos del escrutinio público. Eso, Daniel, es mucho más oscuro que cualquier fantasía sobre Moloch. Eso es brutal. O sea, mientras la gente busca demonios en los videos de YouTube, ellos están ahí, relajados, decidiendo qué país invadir o qué economía rescatar, simplemente porque son amigos del campamento. Exacto. Es el poder de la informalidad. Si tú y yo orinamos juntos contra el mismo árbol y luego vemos una obra de teatro absurda, se rompen las barreras formales. Es más fácil cerrar un trato de millones de dólares ahí que en una oficina en Washington. El Bohemian Grove es una máquina de consenso. Sirve para que la élite se ponga de acuerdo en una dirección común, sin tener que debatir en el Congreso o en la ONU. Es la privatización de la política global. ¿Y es cierto que es imposible entrar? ¿Que es ultra secreto? No es tan secreto como parecen. Es privado, no secreto. La lista de espera es de unos 15 a 20 años y cuesta decenas de miles de dólares. Pero lo más importante es el lema del club. Weaving spiders come not here. O las arañas que teen no vienen aquí. Supuestamente significa que no deben hacer negocios, tejer redes, dentro del Grove. Pero es la mentira más grande de todas. Van precisamente a tejer, solo que tejen redes de confianza, no contratos firmados. Los contratos se firman el lunes siguiente, en la oficina. Entonces, Christoph, para cerrar este segmento, el búho no es un dios. El sacrificio es un muñeco de trapo. Pero el peligro es real porque convierte la política internacional en un club de amigos. Tal cual. Es la exclusión total. Si no estás en el bosque, no existes. Y eso nos lleva a la siguiente escala. Porque el Bohemian Grove es rústico. Es para relajarse. Pero ¿qué pasa cuando esta misma gente se pone el traje y la corbata y se reúne en hoteles de 5 estrellas en Europa o Nueva York? Ahí ya no queman muñecos. Ahí redactan el futuro. De las túnicas en el bosque a los trajes en los rascacielos. En el próximo bloque vamos a hablar de las siglas que realmente mueven el mundo. CFR, Bilderberg, Trilateral. ¿Son el gobierno mundial en las sombras o solo unos think tanks aburridos? La respuesta te va a molestar más de lo que crees. Muy bien, Christoph. Ya pasamos por los huesos en Yale y por las fogatas en California. Pero ahora vamos a lo que la gente realmente señala cuando dice nuevo orden mundial. Hablamos de las siglas que dan miedo. El CFR, Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral y, por supuesto, el Club Bilderberg. La teoría dice que aquí es donde se decide todo. ¿Quién gana las guerras? ¿Cuándo sube el petróleo? ¿Y qué pandemia toca el próximo año? Básicamente que son un gobierno en las sombras que le da órdenes a los presidentes. ¿Es así de directo? ¿Se sientan en una mesa redonda y dicen, mañana invadimos X país? Ojalá fuera así de organizado, Daniel. El mundo sería más predecible. Pero no. Primero, una distinción importante. Skull and Bones y el Bohemian Grove son clubes sociales, son secretos. El CFR y Bilderberg son organizaciones políticas y empresariales, son discretas.
El CFR nació en 1921 financiado por los Rockefeller, sí, pero su función no es gobernar. Su función es pensar por el gobierno. Es un think tank, un tanque de pensamiento. Publican una revista llamada Foreign Affairs. Cualquiera puede comprarla en un kiosco. Ahí escriben lo que quieren hacer, no lo esconden. Si quieres saber qué hará Estados Unidos en 10 años, no necesitas infiltrarte en una logia, solo necesitas leer su revista aburrida de $50. Vale, el CFR publica revistas, eso suena inofensivo, pero ¿qué pasa con Bilderberg? Se reúnen una vez al año en un hotel de lujo, blindado por la policía, sin prensa, asisten reyes, primeros ministros, dueños de Google, del FMI, y nadie sabe qué dicen. Eso huele mal, Christoph. En una democracia, ¿por qué los líderes se reúnen en secreto con banqueros? Ahí diste en el clavo. El problema no es la conspiración, es la opacidad. El grupo Bilderberg se fundó en 1954 por el príncipe Bernardo de Holanda. La excusa oficial era fomentar el diálogo entre Europa y Estados Unidos para evitar otra guerra mundial. Ellos usan la regla de Chatham House. Puedes usar la información que recibes, pero no puedes revelar quién la dijo. La idea es que los líderes puedan hablar con franqueza, sin miedo a que un titular de periódico arruine su carrera al día siguiente. Claro, hablar con franqueza. O sea, admitir cosas que no se atreven a decirle a sus votantes. Exactamente. Ahí es donde se cae la máscara democrática. En Bilderberg no se dan órdenes, no hay una votación para decidir el próximo presidente. Lo que ocurre es algo más sutil, se crea consenso. Imagínate esto, tienes al jefe de la OTAN, al CEO de Shell y a un candidato presidencial en la misma sala tomando café. El CEO de Shell dice, necesitamos subir el precio de la energía para forzar la transición verde. El político dice, no puedo hacer eso. Perdería las elecciones. Y el de la OTAN dice, bueno, si lo enmarcamos como un tema de seguridad nacional contra Rusia, tal vez funcione. Y así, entre los tres, construyen una narrativa. Cuando salen del hotel, no tiene una orden firmada, tienen Whisper, un guión compartido. Todos empiezan a repetir el mismo mensaje en sus respectivos países. Eso es lo que llamamos globalismo, no un gobierno único, sino una clase dirigente única que piensa igual, vive en Nueva York o en París. Eso es deprimente. Porque significa que no importa por quién vote, los candidatos ya fueron a ese hotel a ponerse de acuerdo con los dueños del dinero. Es como si la democracia fuera un teatro para nosotros, mientras ellos tienen la reunión de directorio real en otro lado. Es una excelente analogía, la reunión de directorio del planeta. Pero fíjate en esto, su poder no es absoluto. A veces fallan. Bilderberg quería que Gran Bretaña se quedara en la Unión Europea. Y ocurrió el Brexit. Querían a Hillary Clinton. Ganó Trump. No son omnipotentes. Son solo muy influyentes. Su verdadero poder es la exclusión. Ellos deciden qué temas son serios y qué temas son ridículos. Si el CFR dice que la desigualdad no es un problema, ningún medio importante hablará de desigualdad. Ellos no mueven los hilos de las marionetas, Daniel. Ellos construyen el escenario donde danzan las marionetas. Entonces, no es que se reúnan para adorar al diablo. Se reúnen para asegurarse de que el sistema siga funcionando para ellos sin que nosotros molestemos. Es corporativismo puro y duro. Así es. La conspiración real no necesita sangre ni rituales. Solo necesita puertas cerradas, intereses compartidos y nuestro silencio. Hemos recorrido desde los huesos en Yale hasta los hoteles de lujo en Europa. Hemos visto cómo se construye el poder, pero nos queda una pregunta final, la más importante. Si todo esto es tan lógico, tan político, tan aburrido en el fondo, ¿por qué nos encanta creer que son lagartos o que adoran a Satanás? ¿Por qué preferimos la fantasía del monstruo a la realidad del burócrata? Esa es la pregunta del millón, Daniel. Y la respuesta tiene que ver con nuestra propia psicología, porque a veces es más reconfortante pensar que hay alguien al volante, aunque sea malo,
a aceptar que nadie está controlando el caos. En el último segmento vamos a analizar por qué nuestro cerebro necesita estas conspiraciones y cómo las élites usan esas mismas leyendas para distraernos. Christoph, hemos desmontado los huesos, el bosque y los hoteles de lujo. Y la conclusión siempre es la misma. Es dinero, es influencia, es política. Es humano. Pero aquí es donde yo me quedo atascado. Si la realidad es tan burocrática, tan llena de reuniones aburridas y documentos legales, ¿por qué Internet está obsesionado con los lagartos, los demonios y los sacrificios de sangre? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que el mundo funciona por intereses y no por magia? ¿Somos adictos a la conspiración? No es adicción, Daniel, es mecanismo de defensa. Piénsalo un segundo. Vivimos en un mundo caótico. Una pandemia puede empezar mañana porque alguien comió un murciélago. La bolsa puede colapsar por un error informático. Una guerra puede estallar por el ego de un solo hombre. Ese caos es aterrador. La idea de que nadie está al volante, de que el mundo va a la deriva, genera una ansiedad insoportable en el cerebro humano. Claro, el vacío de poder. Exacto. Entonces, inventamos al Illuminati, inventamos al gobierno mundial, porque aunque sean malvados, al menos hay un plan. Es mucho más reconfortante pensar que hay un grupo de genios malignos controlando todo a aceptar que el mundo es una serie de accidentes aleatorios. Preferimos un diablo al volante que un asiento del conductor vacío. La conspiración nos da orden, nos da un enemigo claro al que culpar. Si pierdes tu trabajo, no es por la complejidad del mercado global, es porque ellos lo decidieron. Es una simplificación que nos permite dormir tranquilos, paradójicamente. O sea que creamos al monstruo para no tener que enfrentar el caos. Pero, Christoph, las élites saben esto. Hillary Clinton, los Rockefeller, los banqueros, ellos saben que la gente cree que son hechiceros. ¿Por qué no lo desmienten? ¿Por qué el Bohemian Grove no saca un comunicado diciendo, oigan, solo estamos bebiendo vino? ¿Por qué dejan que el mito crezca? Porque les conviene, Daniel. Es la estrategia del mago, la misdirección. Mientras tú estás mirando la mano derecha, la del símbolo del ojo, la pirámide, el rito extraño, no estás mirando la mano izquierda. Y la mano izquierda está firmando la desregulación bancaria, está privatizando el agua, está vendiendo armas. El ocultismo es la cortina de humo perfecta. Si la gente protesta contra Satanás, no está protestando contra la evasión fiscal. Si la gente busca el 666 en un código de barras, no está leyendo la letra chica de los tratados de libre comercio. A las élites les encanta ser los villanos de película porque eso distrae de su verdadero crimen, ser los gerentes mediocres de un sistema injusto. Es brillante y perverso. Usa nuestra propia imaginación en nuestra contra. Convierten la crítica política en un cuento de hadas. Entonces el verdadero secreto de las sociedades secretas no es lo que ocultan, es lo que muestran. Exactamente. Es una conspiración abierta. H.G. Wells ya lo dijo hace 100 años. No necesitan esconderse. El Council on Foreign Relations publica sus planes. El Foro de Davos transmite sus reuniones por YouTube. Están ahí, a plena vista. Pero como no llevan túnicas, como no hay sangre, como es aburrido, la gente lo ignora. El verdadero secreto no es quién está en la sala oscura, Daniel. El verdadero secreto es por qué nosotros, los ciudadanos, aceptamos que esas salas estén cerradas. ¿Por qué aceptamos que la democracia se detenga a la puerta del Hotel Bilderberg? Christoph, esa es la conclusión más inquietante de todas. Porque significa que la culpa no es de un demonio. La responsabilidad es nuestra. Por mirar al búho de cemento en vez de mirar las leyes. Así es. La madurez política empieza cuando dejas de buscar monstruos bajo la cama y empiezas a encender la luz para ver quién se está llevando a los muebles.
Christoph, tengo que confesarte algo. Parte de mí, una parte pequeña, está decepcionada. Venía buscando sacrificios humanos, adoradores de Moloch y planes diabólicos para reducir la población. Y me voy con algo mucho más aburrido. Networking, lobbies, intereses corporativos y psicología de masas. Básicamente, me has arruinado la película de terror. Lo siento, Daniel. La realidad rara vez tiene buenos efectos especiales. Pero piénsalo así. Si el enemigo fuera un demonio o un grupo de 12 hombres en una mesa, sería fácil. Solo tendríamos que eliminarlos y el mundo sería perfecto. Pero si el problema es el sistema, la codicia humana y nuestra propia apatía, entonces el trabajo es mucho más difícil. No necesitamos cazafantasmas. Necesitamos ciudadanos despiertos. Esa es la frase del día. No necesitamos cazafantasmas, necesitamos ciudadanos despiertos. Christoph, como siempre, un placer tenerte aquí para poner los pies en la tierra, aunque duela. ¿Dónde puede la gente leer más sobre lo que comentaste hoy? Siempre recomiendo ir a las fuentes primarias. Lean Foreign Affairs, lean las actas desclasificadas del gobierno. No se queden con el resumen de YouTube. Vayan al documento original. La verdad suele estar en el PDF que nadie quiere leer. Au revoir, Daniel. Gracias a tu audiencia por atreverse a pensar. Gracias a ti. Y a ustedes que nos escucharon hasta el final. Hoy vimos que las máscaras, los huesos y los búhos son solo el decorado. El verdadero poder no se esconde en las sombras, se esconde en nuestra falta de atención. Así que la próxima vez que te digan que todo es una conspiración, pregúntate, ¿a quién le conviene que yo tenga miedo de un fantasma para que no vire al banquero? Soy Daniel. Esto fue el capítulo 11 de Bienvenidos a la Realidad. Si este episodio te sirvió, no lo compartas con miedo, compártelo con curiosidad. Nos escuchamos en la próxima investigación. Bienvenidos a la realidad.